Aquí está. ¿Qué les parece si oramos, muchachos, y dejamos este tiempo en manos de la presencia de Dios y también de el maestro, el pastor Abel? Papito, muchas gracias, te damos con todo el corazón por este tiempo, por tu amor, por tu favor, de una forma entendida y directiva. Queremos acercarnos a tu presencia y suplicarte que en este momento nuestras habitaciones, nuestros lugares de estudio se vuelvan una extensión de tu reino. Llamamos a tu presencia, a tu sabiduría, a tu gracia, a tu favor, a tu amor. Y te pedimos que tu espíritu nos revele, nos muestre, nos des ese don de inteligencia, de sabiduría, de gracia, para poder crecer un poquito más el día de hoy y cada día servir mejor a tu iglesia, porque de ello entendidamente daremos cuentas un día, Padre. Gracias por tu amor y favor, gracias por la vida del maestro, el pastor Abel, y te pedimos, Señor, que seas tú el centro de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Familia, amados, bienvenidos todos. Pastor, este tiempo adelante. Gracias. Pues bueno, buenos días y nuevamente decirles que es una bendición estar con ustedes compartiendo este tiempo o en este tiempo la palabra del Señor, y hemos pedido que el Espíritu Santo sea el maestro. Y quiero comenzar diciendo que tenemos la Biblia y la Biblia es un solo libro. Aunque la palabra Biblia viene de la palabra biblioteca, varios libros, la Biblia en sí es un solo libro, no varios libros. La Biblia es un solo libro y está organizada por varios libros que conforman un solo libro. Y tenemos dos divisiones principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos las promesas, las profecías, y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento y nuevas profecías. Antiguo pacto, nuevo pacto. Régimen de la ley, régimen de la gracia. Así es como podemos describirlo. Y quisiera preguntarles, porque quiero empezar con preguntas. Yo les dije la semana pasada que me gusta hacer preguntas. Yo veo a Jesús haciendo preguntas, contestando preguntas, y las preguntas no son para poner evidencia o en relieve el desconocimiento, sino más bien nos da la oportunidad de una plataforma para abrir el pensamiento y poder entrar con nueva enseñanza. A veces los marcos de referencia que tenemos también nos impiden un poquito recibir la enseñanza. A veces son buenos porque son una fortaleza, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a gobernar nuestros marcos de referencia en cuanto a bagaje de conocimiento. ¿Y alguien de ustedes sabrá en cuánto tiempo se Y en escribió esta parte toda la no por Biblia? aquí, por ahí. No se escucha, se mutearon los micrófonos. Sí, pastor Abel, se muteó su micrófono. Ok. ¿Ya estamos? ¿Ya me escuchó? Es Ok. correcto. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien de ustedes sabrá en cuánto tiempo se escribió toda la Biblia? Según se cree, buenos días, Buenos días. alrededor de 1600 años. 1600 años, correcto. De los cuales el Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 50 años. Abarca un periodo de historia de 100 años, pero se escribió en un periodo aproximado de 50 años. Ahí nos lleva a ver, en cuanto al tiempo, quiero empezar, y esta clase la voy a hacer totalmente diferente
a la clase pasada y lo explico por qué. Porque quiero darles varios tópicos y lo voy a hacer en los 4 evangelios, también con el libro de los Hechos. Les quiero dar diferentes tópicos, cómo nosotros podemos introducirnos en el texto, no diferentes maneras de interpretación, porque no estoy haciendo eso, sino diferentes tópicos, cómo sacar la riqueza. Ya vimos una la semana pasada, hoy lo voy a hacer un poquito diferente. Entonces, el primer evangelio en escribirse es el evangelio según San Marcos. Ese es el primero. Tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primero en escribirse es Marcos. Se cree y se entiende que Marcos estaba en la ciudad de Roma cuando escribió este evangelio. También los historiadores consideran que el evangelio según San Marcos es la recopilación de las predicaciones del apóstol Pedro, el apóstol a los judíos. El evangelio según San Marcos no tiene tanta narrativa de discursos, no tiene tantos discursos como sí los tiene Mateo y los tiene Lucas. Marcos utiliza más o se enfoca más en los milagros. Podríamos decir que Marcos está presentando a Jesús como un súper conquistador. Por el hecho de que él está en Roma, y podemos decir también, fíjense lo que estoy utilizando la expresión, podemos decir que es probable que Marcos haya escrito este evangelio para sí la iglesia en general, pero dirigido al pueblo gentil en Roma, para la iglesia en Roma. ¿Quién es Marcos? Marcos también se conoce en la Biblia como Juan Marcos, hijo de María. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Juan es su nombre hebreo y Marcos nombre gentil. Igual que Saulo o Saúl es el mismo nombre. Saulo o Saúl es hebreo, nombre del apóstol. Y Pablo, nombre gentil, Pablo, apóstol a los gentiles. Quisiera preguntarles, ¿hicieron su tarea? ¿Sí? Ok, Antonia dice que sí, Sergio también. La tarea era leer el libro. Ok. Entonces les voy a invitar que abran su Biblia en el primer capítulo de Marcos. Y vamos a ver, en un momento vamos a empezar a leer, pero necesito decirles que dentro de la distribución
la organización que hoy tenemos en la Biblia. La Biblia, ya dijimos, es un solo libro, Antiguo y Nuevo Testamento, un periodo de 1600 años aproximados de historia. Está dividida en capítulos y en versículos. Muchas veces nosotros confundimos texto con versículos. Hay personas que dicen, me voy a aprender un texto, y entonces lo que se aprenden es un versículo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es un versículo. Un texto es diferente. Un texto es un tema dentro del libro. Y ese tema puede abarcar todo un capítulo, capítulo y medio, 2 capítulos. Lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Todo es un solo texto. Varios versículos. Pero es una sola la predicación. En la Biblia encontramos diferentes tipos de escritura. ¿A qué me refiero? Los grupos en que está organizada la Biblia, tenemos el grupo del Pentateuco, los primeros 5 libros, la ley. Escuchen, hay herramientas específicas que nos van a ayudar para entender y aplicar correctamente el Pentateuco. Pero lo que se usa para el Pentateuco es diferente para los libros históricos. Tenemos libros históricos y es una manera diferente de escribir, es narrativa, y entonces es diferente a la ley, al Pentateuco. Y cuando estamos ya ahí en históricos, pasamos a poéticos. Y no se puede desarrollar la misma herramienta y la misma aplicación, con lo que ya hablamos del Pentateuco y los históricos. La Biblia tiene diferentes formatos, cómo está escrita. Cuando llegamos a los poéticos, también podemos hablar poéticos o libros de sabiduría. Pero no se entienden y no se aplican de la misma manera que profetas mayores o profetas menores. Y cuando nosotros vamos a la escritura, muchas veces lo que hacemos es leer y aplicamos la misma técnica para todos, y no es la misma técnica porque no es el mismo sentido. Aunque en un sentido, el 80% aproximadamente de toda la escritura es poesía. No consideramos que todos los libros son poéticos. Sin embargo, al leer cada libro, cada fracción, cada texto, nos vamos a dar cuenta que hay mucha poesía, que el 80%, entre el 80 y el 85% es poesía. Y encontramos solo 3 tipos de versículos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento,
nosotros conocemos los evangelios. Y yo no sé si a ustedes se les hace complicado o difícil predicar Apocalipsis. Mucha gente, muchos pastores, predicadores, predican Apocalipsis 1, 2, 3, algunos 4. Pero ya después del 4, el 5, el 6, el 7, ya no se predican. Porque se les hace muy complicado. Yo les voy a decir una cosa, lo más complicado en la Biblia son los evangelios. Eso es lo más complicado. Cuando leemos la Biblia en su contexto, cuando entendemos el contexto, cuando tenemos el propósito, cuando entendemos el sentido, cuando entendemos la línea melódica de los libros, entonces nos vamos dando cuenta que Apocalipsis es un libro en apariencia complicado, pero cuando ya lo entendí, es muy sencillo. Los evangelios no. Por ejemplo, Marcos no entra en dar explicaciones de costumbres y de hábitos judíos. Marcos solamente escribe los milagros sin entrar en detalles como entró Mateo, porque Mateo tenía un propósito: presentar a Jesús como el Mesías, el Rey, y su propósito principal, el que cumple la ley. Cuando llegamos a Marcos, Marcos tiene un propósito totalmente diferente al que tiene Mateo y Lucas. Ahorita lo vamos a ver el propósito. Pero me quedé diciéndoles que tenemos 3 versos diferentes en toda la Biblia. ¿Qué tipos de versos me voy a encontrar en la Biblia? Número 1, me voy a encontrar con los versos históricos. Número 2, me voy a encontrar con los versos poéticos. Número 3, me voy a encontrar con los versículos proféticos. Y aunque no estamos queriendo y no estoy tratando de enseñar la Biblia verso a verso, yo quiero que al ir leyendo Marcos, ustedes vayan identificando qué tipos de versos son. Si son históricos, poéticos o proféticos. ¿Vamos? Ok. Entonces, lo primero que quiero que veamos, vamos a leer perdón, me brinqué, me faltó algo. Para poder identificar un texto, eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo yo puedo identificar cuando un texto empieza o cuando un texto inicia? Se los quiero explicar ahí mismo. Marcos capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice? Alguien que me lo pueda leer. Rápido, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar el evangelio de Dios. Oh, gracias, Sergio. Esta parte empieza con un después. Esa palabra después me está indicando que estoy iniciando una nueva historia, un nuevo texto.
Si leo el verso 15, ya leímos el 14 y dice después, el verso 15 inicia diciendo, inicia así, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo inicia? Luego estoy en el 16 y en el 16 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Estoy dentro del mismo texto o estoy en un texto diferente? Cuando yo encuentro la palabra y, entonces, desde, luego, para, yo estoy dentro de un mismo texto. Pero cuando llego a un después, me está marcando una diferencia. Y yo que estoy leyendo la Biblia y yo que voy a predicar, yo necesito entender qué voy a predicar. Si un versículo o un texto. Voy a decir lo siguiente. Todo texto debe de tener un contexto. Todo texto debe de tener un contexto. ¿Qué es un contexto? ¿Alguien sabe qué es un contexto bíblico? ¿De dónde emana? O sea, Podríamos decir de dónde emana, pero el contexto es el fundamento o la razón o el respaldo. ¿Sí? Si mi texto no tiene un respaldo, si mi verso que voy a predicar no tiene un respaldo, entonces mi predicación no va a ser una predicación dentro de lo que la Biblia dice. Porque yo puedo tener, yo, Abel Mendoza, puedo tener mi tema estructurado y sacar versos y pegarlos. Yo tengo mi tema y lo estoy respaldando, pero eso no es predicar la Biblia. Predicar la Biblia es predicar el contenido con sus contextos. Entonces lo que vamos a tratar, yo les voy a hablar ahorita del propósito y vamos a tratar de ir entendiendo y encontrando los contextos. Dice en el verso 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí envío yo mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo, abrirse los cielos y al Espíritu
como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Verso 14, me encuentro con un después, lo cual mi texto se encuentra del verso 1 al verso 13. Si yo quiero predicar Marcos capítulo 1, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar mi texto. Ahora ya les estoy regalando el primer texto de Marcos. Ahora, en el primer texto de Marcos, Marcos nos regala cuál es el propósito que él tiene al escribir este evangelio. De estos versos que hemos leído, ¿cuáles proponen ustedes que sea el propósito de Marcos al escribir este evangelio? ¿Qué quiere Marcos? Arrepentimiento. Arrepentimiento, dice Sergio. Marcos dice, el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál sería el Arrepentido, propósito ahí, Efraín? dar testimonio de que ya era el momento del Mesías, predicar que ya se había acercado el reino de Dios, ya estaba una nueva etapa en la iglesia, en la gente. Ok, gracias, Efraín. ¿Alguien más? ¿Ve algo más? Sí, buenos días. Buenos días. Yo siento que también es el que nos dé las buenas nuevas, las cuales en el Antiguo Testamento nos lo empieza a demostrar, ¿no? Con sus palabras por medio de los profetas, nos da a conocer de que va a llegar el tiempo en el que se cumpla su promesa, en el que va a mandar una redención para nosotros. Yo veo esa parte de ahí en Marcos, Tú ves el cual se esa están parte. cumpliendo también todas las promesas en las que vendría y sanaría a su pueblo. Ok, podríamos verlo así también. Sin embargo, a ver, yo les quiero recordar, hacer la pregunta para recordarles, ¿cuál fue el propósito de Mateo al escribir el libro? Eso ya se los dije. Lucio, Presentar a Jesús presentar a Jesús como, como Salvador. el Salvador o el medio para entender lo que es la palabra de Dios. no, sí presentar a Jesús, pero yo le fui específico. El propósito de Mateo era presentar a Jesús como, Como milagroso. no, Como había sido dicho no, esa palabra la íbamos a encontrar para dar referencia a que ya se había dicho y Jesús lo... Ahí Como el sigue el Mesías, asunto. Como el Margarita, Mesías. como el Mesías. no. Fíjense qué importante es, ¿eh? Y acaba de pasar 8 días. Los que tienen hijos en la escuela, cuidado, que mandan a sus Pastor, hijos y les dicen, ¿qué estás aprendiendo? el cumplimiento, el El cumplimiento cumplimiento de qué? de la palabra. El cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el que cumple la ley. Ese fue el propósito de Mateo. Por eso continuamente nos encontramos como está escrito, como fue dicho, como dijeron los profetas, porque eso está influenciando lo que está escribiendo. Entonces, cuando llegamos a Marcos, ahora Marcos nos regala cuál es el propósito. ¿Por qué va a escribir él? El propósito es por qué va a escribir él. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando te toca predicar o vas a hacer una predicación,
¿Cuál es tu propósito al predicar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres enseñar? Pastor, lo que Sí. Jesús hizo, lo que Jesús hizo. ¿Eso lo ves como el propósito de Marcos? Sí, Ok, vamos a ir ahorita ahí, ya está bien. Ahorita yo les voy a decir, si nosotros solamente escribimos una predicación y esa predicación habla de santidad, habla de obediencia, habla de perfección, habla de sujeción, habla de la humildad de Cristo, yo puedo tomar todos esos aspectos, pero ¿qué quiero decir con todo eso? Pues cuando mi predicación no tiene ese orden, pues yo dije muchas cosas bonitas, pero no tiene una dirección. Mi predicación no tendría una dirección específica. Y es como si yo voy de cacería y agarro y tiro una bala para donde sea, a ver a quién le pego. Así no se predica. Entonces, el propósito de Marcos, al escribir su libro, lo encontramos en el verso 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el primer verso. Ahí encuentro su propósito. ¿Qué quiere Marcos? Marcos quiere demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es su propósito. Cuando yo estoy terminando de leer el libro, ¿alguien se acuerda qué dijo el soldado que estaba junto a la cruz de Jesús? y amén, dijo que, perdón. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahí está. Marcos cierra, empieza queriendo demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y cierra su libro diciendo el testimonio del soldado romano. Se entendió perfectamente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando yo quiero encontrar un propósito, necesito entender de lo que se está hablando para poder decir, este es el propósito. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, avanzamos. A mí me gusta interactuar. Yo les dije la semana pasada, a mí me gusta enseñar para formar una mente que piensa, que medita, que razona, que rebate y aprende. Más una mentalidad de discípulos que de ovejas. Ok, sin preguntas entonces, vamos a encontrar el contexto. Fíjense, el contexto. Y dentro de los contextos, vamos a encontrar el contexto inmediato. ¿A qué se refiere con el contexto inmediato? Pueden ser versos anteriores y se conoce como contexto anterior, o pueden ser los versos siguientes y se conoce como contexto posterior. Dentro de los contextos encontramos el contexto bíblico, el contexto histórico. Yo hoy no voy a hablar del contexto histórico del Evangelio según San Marcos, porque tendría que hablar de las personas a las que fue dirigido el libro. Tenemos toda la información. A quién fue dirigido el libro y las condiciones de la ciudad, las condiciones
el ambiente político, el ambiente cultural, las enseñanzas que imperaban en aquellos tiempos. Todo eso va dentro de un contexto histórico. Pero hoy yo quiero que veamos contexto bíblico. Y el contexto bíblico, mis amados hermanos, a veces es muy fácil de encontrar. ¿Cuál sería aquí el contexto bíblico? Y si miramos bien, cuando hablé del propósito, no era lo que yo creo, es lo que la Biblia dice. No es lo que yo pienso, es lo que la Biblia me informa. Vendría Si yo siendo, voy a ir al contexto bíblico, entonces es lo que la Biblia me informa, no lo que a mí me parece. Todo eso, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, les voy a decir como le digo a mi hija, todo eso tiene una tache gorda. No tiene lugar. Yo entro a la Biblia y tiene que estar mi mente influenciada por lo que la Biblia me informa. Y si yo estoy pues estoy buscando un contexto, entonces, ¿qué me informa la Biblia? ¿Cuál sería el contexto dentro de mi texto? el versículo 2 El versículo 2, ¿qué dice, Efraín? dice, como está escrito en el profeta Isaías, en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ok. Otros llaman el desierto, prepara el camino del Señor y enderezar sus sendas. Efraín, ¿por qué crees que ese es el contexto? Porque era una palabra que ya había sido escrita anteriormente en los profetas. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y ya era una palabra escrita, que ya había sido dada, una profecía que ya había sido dada. Acabas de mencionar, eso es lo que yo pienso. Acabamos de decir, lo que yo pienso No tiene validez. es solo la expresión. Lo estás diciendo bien, me gusta lo que estás diciendo. Me estás haciendo pensar, este cuate ya tomo esta clase. Porque el contexto bíblico, mis amados hermanos, siempre nos va a mandar al Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es mi fundamento. Hay muchísima gente, muchísimos predicadores que el Antiguo Testamento no lo ven como el fundamento, porque no encuentran el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y yo les voy a decir hoy que hay más Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Entonces, el Nuevo se desarrolla en base al contexto bíblico. El contexto bíblico es lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. La base, el fundamento, el respaldo. Y a veces lo vamos a encontrar así, como dice el verso 2, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué dijo el profeta Isaías? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él preparará tu camino delante de ti. Yo les hago una pregunta. El primer verso, ¿fue poético, fue histórico o fue profético? Profético, ¿Por qué profético? porque anunciaba el que iba a llegar. No, Estaba porque no hablando, está anunciando que ya llegó. estaba hablando de un suceso que iba a suceder. Es histórico, está haciendo referencia al pasado. Está haciendo referencia a algo que ya, Manuel.
Sí, es lo que iba a decir, es un texto narrativo, esa parte. A lo mejor el 2 sí es poético, porque incluso se ve hasta en los versos. Los poéticos escriben en versos. Ok, entonces estamos ahora en el 2. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y esta nos puede llevar a, a un debate, pero tenemos que ser sabios para debatirlo, ¿vale? El verso 2 dice, y ya encontramos que dice, como está escrito en Isaías el profeta. Ahora, ya vamos a descubrir que lo que vamos a leer es el contexto bíblico o uno de los contextos bíblicos. Se muteó. Dice que el anfitrión le gustaría que yo hablase. Bueno, ¿ya me escucho? Ok. Sí. Gracias. Ahora, ¿a quién se refiere el profeta Isaías? ¿De quién está profetizando? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, tenemos que ir al libro del profeta Isaías. Como estamos en un contexto, yo tengo que saber de quién está hablando el profeta Isaías, porque aquí me está dando una línea que me manda a revisar una profecía. Yo no sé si es de Juan el Bautista. ¿Mandé? No sé si habla ahí de Juan el Bautista. Entonces, ¿en dónde encontramos esta profecía? Bueno, ya nos dijo Marcos que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías 43. ¿Qué dice Isaías 43? 43. Ah, ya estamos ahí. ¿Qué dice? Lo leo, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bueno, es el que dice el versículo 3. Ajá, el Sí, versículo. estamos leyendo la profecía, ya estamos en el verso 3, no hay problema. Pero vamos a ver a quién se está refiriendo Isaías. Porque tenemos que empezar, la profecía empieza en el capítulo 40. Contexto inmediato y contexto posterior. Inmediato anterior, inmediato posterior. La profecía dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne conjuntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿De quién está escribiendo Isaías? ¿De Juan o de Jesús? Manuel. Bueno, por ejemplo, así como usted lo menciona, si por ejemplo si seguimos leyendo los versículos posteriores del versículo 3, pues se habla de Jesús, dice, se manifestará la gloria de Jehová, se habla de Jesús. Habla de Jesús. Está hablando de los dos personajes, porque al final está hablando del que va a dar la antesala y después está hablando de la manifestación de Jesús, de la venida de Jesús. ¿En dónde verías tú que está hablando de Juan? Cuando se menciona en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, leemos que Juan andaba predicando en el desierto a la gente. Ajá, ahí yo veo que está haciendo referencia a Juan
en esa cita. Ok. Ahora vamos al propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Marcos? Al escribir su libro. ¿A quién quiere presentar? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora miren, vamos a volver a Marcos. Capítulo 1. Voz que clama en el desierto, verso 3. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego el verso 4, ¿a quién introduce? A Juan. A Juan. ¿Podría Marcos estar dándole todo este tiempo a Juan? ¿O qué está haciendo aquí Marcos? Porque luego dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Nuevamente. Y Juan estaba, ahora describe a Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Luego dice lo que hacía. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Yo les hago la pregunta, ¿por qué está mencionando Marcos a Juan el Bautista? Porque era el que presentó al Mesías. Porque era el que presentó al Mesías. Luego miren lo que dice el verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora es un evento diferente, quizás tu Biblia lo marca, una separación dentro de la narrativa. Y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Por qué está diciendo Marcos lo que sucedió en el bautismo de Juan? ¿Qué sucedió? Perdón, en el bautismo de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Qué está haciendo Marcos? Luego dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. ¿Qué dice el verso 11? ¿Por qué está puesto ahí? Luego el verso 12 dice, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y escuchen, y se termina el primer texto del libro de Marcos. ¿Qué está haciendo Marcos? Escuchen, el propósito de Marcos es presentar, demostrar, ayudar a la gente a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que eso suceda, entonces Marcos está poniendo el fundamento, lo que da testimonio de Jesús. ¿Quién respalda que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién lo respalda? Bueno, lo respalda la profecía. ¿Qué profecía? La profecía de Isaías que está demostrada, que está puesta ahí para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Ese testimonio que está en el verso 2 y 3 no está hablando aquí en el libro de Marcos. Fíjense lo que digo. Aquí en el libro de Marcos no está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de Jesús. ¿Quién da testimonio de Jesús? La profecía. ¿Quién respalda, quién fundamenta que Jesucristo es el Hijo de Dios? La profecía. ¿Algo está por encima de la profecía? Nada.
Entonces él pone el primer testimonio, lo que testifica que Jesús es el Hijo de Dios, la profecía. Número 2, ¿quién respalda que Jesús es el Hijo de Dios? El ministerio. Escuchen lo que voy a decir. El ministerio de Juan el Bautista. La ley decía, en boca de 2 o 3 testigos quepa toda palabra. Marcos está poniendo, número 1, lo que dicen los profetas. Número 2, el ministerio de Juan el Bautista demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Porque el ministerio de Juan el Bautista no se trataba de él. Como hoy en día muchos predicadores podemos pensar que el ministerio se trata de mí, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo influyo. No, el ministerio que recibimos no se trata de nosotros, sino que el ministerio que nosotros tenemos debe de hablar y de respaldar quién es Jesús. Él es el que influye, Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que resucita. Esta es una promesa profética. ¿Cuál? El ministerio de Jesús y en el versículo 1:4. Es que aquí todavía no estamos hablando del ministerio de Jesús. Aquí estamos hablando de la persona. Él lo va a establecer primero. Yes. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién lo respalda? Lo respalda la profecía, lo respalda el ministerio de Juan el Bautista. Antes de hablar de su ministerio, habla de lo que lo respalda. ¿Quién es él y quién lo respalda? Juan el Bautista es el respalda el ministerio de Jesús. Sí, Juan el Bautista, con su ministerio, respalda el ministerio de Jesús. ¿De qué se trataba el ministerio de Juan el Bautista? Y prepara el camino, ¿no? Si lo vemos aquí, preparar el camino es la profecía que demuestra quién es Jesús. Amén, amén. Y marca algo importantísimo, un prerequisito al bautizo. Ya estaríamos ahí entrando en un tema de doctrina. Yes. Sin embargo, aquí el fundamento es la persona y el ministerio de Juan el Bautista están dando testimonio de Jesús. ¿Quién es? ¿A quién servía Juan? ¿De qué se trataba el ministerio de Juan? ¿En base a qué giraba la vida de Juan? Al Espíritu. A Jesús. A Jesús. Yes. Todo eso, todo está, toda predicación y todo debe de girar en torno al Cristo céntrico. Exactamente. Entonces lo que nosotros debemos de buscar es a Cristo. ¿Cómo está presentado Cristo? ¿Cómo está respaldado Cristo? Y eso es lo que yo debo de entender, comprender, enseñar y aplicar. Y yo entiendo que a veces tenemos ya cierto bagaje de conocimiento que se forma en lo que son nuestros marcos de referencia y a veces no hemos llegado a ver lo que el libro y el texto me está enseñando. Entonces, vuelvo a repetir, la profecía da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Juan el Bautista y su ministerio dan testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego aconteció, verso 9, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego que subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. La pregunta es, ¿por qué está escrito aquí que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió de los cielos en forma de paloma sobre Jesús? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué nos debe de decir? ¿Qué nos informa? Sí, ya esa verdad, ¿no? Lo que nos está informando es, los profetas dan testimonio, Juan el Bautista, su ministerio da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio. Y luego miren lo que dice el verso 11. Y una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué está este verso 11 aquí? ¿Qué está haciendo este verso 11? El Padre da testimonio también. El Padre da testimonio. Hago un recuento. La profecía da testimonio, Juan y su ministerio dan testimonio, el Espíritu Santo da testimonio, el mismo Padre está dando testimonio, Jesucristo es mi Hijo. Pero resulta que ahí no se termina el texto. El texto sigue avanzando. Luego entramos en el versículo 12 y el versículo 12 dijo luego, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días. Y era, ¿qué dice? Tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué está haciendo Satanás o esta mención de Satanás en el desierto, las fieras y los ángeles? Dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Todo esto está dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con esto, Marcos pone el fundamento para que todo lo que él va a decir, lo va a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque voy a avanzar. Sí, pastor. Sí. Vemos un desglose increíble de cómo podemos nosotros estudiar en un contexto, ¿verdad? Para poder explicarlo. Por ningún lado te puedes quedar callado de cualquier pregunta que te puedan hacer, ¿verdad? Vemos respaldado con el fundamento del Antiguo Testamento y también lo vemos aquí en el versículo 11, el testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu Santo, y hasta podemos ver que como Satanás no quiere que se dé a conocer, ¿verdad? La verdad, pero la verdad siempre sale triunfando. Sí. Increíble, maravilloso. Porque la misma oposición de Satanás hace evidente. Amén. Ahí hay algo interesante y no quiero dejar de mencionarlo. Marcos cierra este texto diciendo, y los ángeles le servían. Voy a decir algo.
Jesús no estaba pidiendo ángeles. Jesús no estaba desatando ángeles. Jesús no estaba mandando a los ángeles. En la Biblia nos enseña que los ángeles son ministros de Dios, ministran a Dios y nos sirven a nosotros en cuanto al camino de la salvación. Pero no hay ninguna instrucción en la Biblia que nosotros mandamos a los ángeles, gobernamos a los ángeles, dirigimos a los ángeles, desatamos los ángeles. Eso no está. Cuando Jesús está frente a Pilato, él dice, ¿no crees que yo podría pedir una legión de ángeles y ellos pelearían por mí? Él no está diciendo, yo podría desatar las legiones de los ángeles. Él no está diciendo, yo mandaría a los ángeles. Él no está diciendo, aquí están para defenderme. No. Él dice, yo pediría. Porque los ángeles son enviados por Dios, sirven a Dios y siguen la orden de Dios, no la nuestra. Una situación de establecer. Acá se ve una situación de establecer dos reinos y parece ser que hay un conflicto. Y en ese conflicto no pelea de Jesucristo. Son los ángeles contra todos los Satanás, con Satanás. Ahí no están peleando Satanás y los ángeles. No es la historia de Daniel. No. Aquí los ángeles están para dar testimonio. Yes. También testifican. Porque ellos sirven a Jesús. Yes. Amén. Amén. No nos sirven a nosotros. Nosotros somos beneficiados. Pero a quien sirven es a Jesús. Más adelante vamos a ser angelitos. Entonces, ahí está. Efren. ¿Querías decir algo? Una pregunta. Sí. Todo esto, a lo mejor es un poquito absurda, pero para dar claridad. Todo esto que narra Marcos, estos 13 versículos, ¿desde qué punto los escribe? ¿Desde información que recapituló, sucesos que él pudo ver? ¿De dónde saca Marcos toda esta información? ¿O cómo la obtiene Marcos esta información? Ok. Esta información nos podemos dar cuenta cuando encontramos que Marcos no es uno de los 12 discípulos. Puede ser que Marcos conoció a Jesús en algún momento antes de la crucifixión. Algunos sugieren que el Evangelio de Marcos dice que un joven, el día que Jesús fue apresado, estaba envuelto en una sábana y corrió y se dejó la sábana y corrió desnudo. Algunos atribuyen que de alguna manera Marcos quiso identificarse con aquel joven que corre dejando la sábana. Pero al investigar el libro encontramos que Marcos es el discípulo de Pedro y que él está recapitulando, porque no es un libro cronológico como si lo es Mateo o como si lo es Lucas, y él está recapitulando o recabando la predicación de Pedro. Es como decir, fue lo que Pedro predicó y fueron las anotaciones de Marcos a la predicación de Pedro. Podemos ver que Pedro llama a Marcos hijo por la cercanía que había. Fue su secretario. Entonces, aquí esto es importante. La información que tiene Marcos es la información que Pedro le transmitió. Ok, llegamos al capítulo 2.
Y si ven, alguien que pueda leer el verso 13, por favor. 2:13. Vamos, hermanos, arrebaten. Después Ahí volvió a está la salir. palabra. Después. Lo cual me está indicando que en el verso 13 estoy en ¿dónde? En otro evento. En otro evento. Entonces yo puedo entender que del verso 1 al verso 12, ¿qué tengo? Un texto. Un texto. Lucio, no te quito la intención. Léenos para todos, por favor, lo más pronto posible y claro, del verso 1 al verso 12. 1 al 12. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron. Lucio, este verso que estás leyendo ¿es poético, histórico o profético? Histórico, ¿Por qué? porque está hablando de lo que, narrando de lo que dice después. Ok. Mira, más claro, Lucio. Un verso histórico me va a hablar de lugares, de eventos, de personas, de tiempo. Cuando yo me encuentro un verso que me habla de persona, de evento, de un lugar o de tiempo, estoy en un verso histórico. ¿Por qué estoy aquí en un verso histórico en el verso 1? ¿Por qué habla de Capernaum? ¿Qué es Capernaum? Una ciudad. Ciudad. ¿De quién más habla? De Jesús. De Jesús. ¿Quién es Jesús? Una persona. Jesús es una persona, es un ser Dice humano. día y dice tiempo. Dice día y dice tiempo. Entonces, yo tengo que entender, identificar que ese verso es un verso Histórico. Histórico. Gracias, Lucio. Ahora sí, arráncate. Soy Julio, pastor. Buenos días. Julio, perdón. Versos. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gracias. Me dijiste que eres Julio, ¿verdad? Bueno. Sí, Julio. Ok. Vamos a ver. Primero, ¿cuál es el contexto bíblico de este texto? Leímos todo un texto.
¿Cuál sería aquí el contexto bíblico? Ya dijimos que todo texto tiene un contexto bíblico. En el capítulo 1 fue fácil, como está escrito en el profeta Isaías. Pero aquí vamos a ver en dónde está el contexto. En Levítico 14. ¿Qué dice Levítico 14? Vamos allá. Bueno. Sí. ¿Qué dice Levítico 14, hermano? Habla del 1 al 32 y habla sobre la ley. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. No. No es el contexto. No es el contexto. Ok. No. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería el contexto? Tómense unos minutos, pueden leerlo. En los días de esos reyes, Dios decía. ¿No? Les invito a abrir su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 10. Arrebata. 10. No es el 2:42. 10. Ya, verso 16. ¿Alguien lo puede leer? Sí. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza. Ok. Ahora, ¿de quién está hablando en el verso 16? Está hablando de Daniel. Hay una persona que aparece en el verso 16. ¿Qué persona es? Empieza diciendo, pero vea que uno con semejanza de hijo de hombre. Uno con semejanza de hijo de hombre. Les hago la pregunta, ¿quién es ese que tiene semejanza de hijo de hombre? Jesús. Jesús. Jesús.
Jesús es una figura en el Antiguo Testamento, una persona con figura del Hijo del Hombre. En Marcos tomó esa figura y dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Jesús, ¿desde dónde viene? Desde la profecía del Antiguo Testamento, en la figura de Hijo de Hombre. Pastor. Okay. Sí. En Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y ella aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es la divinidad. La divinidad. Ok. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. De Jesús. Entonces, eso es lo importante. Nosotros tenemos que aprender a identificar a Jesús. Entonces, el contexto, ¿cuál es? El contexto es Daniel 10:16. ¿Por qué? Porque está tomando el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? El antiguo. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pastor. Sí. El contexto del libro de Daniel habla de Jesús, todos los versículos del Daniel, de Jesucristo, y habla de la divinidad de Jesús. Sí, lo que yo les decía hace un momento, casi al inicio. Hay más evangelio en el Antiguo Testamento que en el mismo Nuevo. Claro. Porque en el Antiguo encuentro todas las bases, los fundamentos. En el Nuevo está manifestado. Y este es el fundamento para explicar de que Jesús no vino a abrogar la ley. Sí, aunque en Marcos no estamos en ese tema. No. Ok, ahora, ¿quedó claro? Voy a ir a otra pregunta y puede ser escabrosa. ¿Cuál es el problema que se encuentra en este texto? ¿Cuál es el problema? Ya leímos el texto. ¿Cuál es el problema? Ahí hay un problema. Todo texto, lo voy a decir ahora, todo texto tiene un problema, presenta un problema. El problema ¿Cuál es el problema, Efraín? Bueno, algo que puedo ver aquí es a los fariseos cuestionando a Jesús, algo que Marcos la labor de Marcos es afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, pero aquí vemos a los fariseos cuestionando que Jesús fuera el Hijo de Dios o quién era. Ok. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere participar? Sí, cuestionando por qué perdona pecados. Eso fue. Porque Él perdona pecados. Escuchen lo que voy a decirles. El problema principal en este texto es el pecado. Ese es el problema. ¿Cuál era el resultado del pecado? La enfermedad del paralítico. ¿Cierto?
El pecado estaba manifestado en la enfermedad del paralítico. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos de los personajes en esta historia tienen fe en Jesús? Los 4 amigos que lo llevaban. Los amigos. Los amigos. ¿El paralítico tenía fe o no tenía fe? También. ¿Por qué tenía fe el paralítico? Porque se dejó llevar. Cooperó. Porque se dejó llevar, cooperó. Es subjetivo, pero está bien. Su necesidad. Su necesidad, subjetivo, pero está bien. Ahora les voy a decir otra vez. Todo lo que nosotros decimos y afirmamos tiene que estar basado en lo que dice la Biblia. No lo digo yo, no lo pienso yo, no lo creo yo. ¿Dónde encuentro la fe del paralítico? Sí, Efraín. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho delante de todos, y de la manera todos se asombraron. Ahí vemos la reacción del paralítico a la voz de Jesús, demuestra que le creyó. Ahora les invito a ver el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Al ver Jesús, Jesús vio la fe de ellos. Dios, ¿qué dice? Le dijo el paralítico, tus pecados te son perdonados. Te estás brincando algo importante. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Hijo. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Hijo. Si este paralítico no hubiese tenido fe, ¿Jesús lo hubiera llamado hijo? No. No. Jesús está reconociendo al paralítico como hijo. Amén. Buenos días. Y entonces ya estoy hablando lo que la Biblia habla. Porque ya estoy viendo lo que la Biblia me está enseñando. Amén. Así es. ¿Cuál fue el problema? Pecado. El pecado. El pecado. Pecado. Resultado manifestado En la enfermedad. en la enfermedad. Y encuentro que la enfermedad estaba en un hombre que era hijo de Dios. Hijo de Dios. Y que ese hijo de Dios tiene fe. Ahora. Aquí hay que agregar algo. Sí, Efraín. Aquí hay que agregar algo, pastor. Dime. El pecado, que Jesús ve el corazón de este paralítico, y ante todos los que están viendo esta obra tan maravillosa, se engloba lo siguiente: hijo de hombre. Y no lo pudieron aceptar esa situación. Ok. Sí, Efraín. Okay, entonces, englobando esta situación, porque el problema era el pecado, y la consecuencia era la enfermedad. Sí. Pero después vemos que Jesús le llama hijo. Entonces podríamos decir que este joven era un hombre pecador que sufrió la consecuencia de su pecado, la enfermedad, pero después reconoció a Jesús porque no había pecado. No sería así la línea. A ver, ¿cómo sería? La línea es, y tenemos que entenderlo, no es lo que, eso tendría que estar dentro de una predicación, pero ¿por qué tendría que estar dentro de una predicación y no dentro de esta enseñanza? Porque aquí lo que estamos viendo es el propósito que tiene Marcos
al escribir. Yo no debo de perder ese propósito. Texto a texto, no debo de perder ese propósito. Porque si yo pierdo el propósito, voy a encontrar muchas cosas que no dice el propósito. ¿Sí me estoy explicando? Yo debo de tener en mente cuál es el propósito. Y si ya dijimos que su propósito está en el capítulo 1, verso 1, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ahora este texto está dándome un problema, me está hablando de una persona que es hijo de Dios, y ahí es donde digo, esto ya tiene que estar dentro de una predicación, porque mi responsabilidad como predicador es demostrar cómo los hijos de Dios sí pecan. Porque hay pecado voluntario, hay pecado de conciencia, hay pecado de ignorancia, y mi predicación, si va a ser esa, en mi propósito, pues yo tengo que demostrar a mi audiencia el por qué estaba un hijo de Dios enfermo. Porque aquí está reconocido como hijo de Dios, pero ya eso entra dentro de una predicación. Ahora, ¿por qué está puesto aquí? Porque Marcos va a demostrar con esto que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo se demuestra aquí que Jesús es el Hijo de Dios? Sanando. Sanando. Y perdonando pecados. Perdonando pecados. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Cuál fue el beneficio? Que el paralítico fue sanado, porque su problema fue resarcido. ¿Cuál fue su problema? El pecado. Aquí no dice, pero a lo mejor ese hijo de Dios se sentía el todas mías. No lo sé. O robó, o mintió, o no guardó el sábado. No nos dice cuál fue el motivo del pecado, nos dice que pecó. El pecado pudo haber sido cualquiera. Marcos no se enfoca en cuál fue el motivo. Marcos se enfoca en que un hijo de Dios pecó, tenía fe, fue traído. Jesús tenía poder para perdonar pecados, tenía autoridad para perdonar pecados. Ese era el problema, lo solucionó. El resultado, el beneficio fue que el paralítico fue sanado. Ahora les hago la pregunta: ¿cómo termina la audiencia de este texto? Asombrados y glorificando a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos terminan glorificando a Dios. Testificando a Jesús como hijo. Exactamente, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Termina en alabanza. Nunca hemos visto tal cosa. Todos adorando a Dios, al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Queda de lado si, bueno, como bien afirma, ¿no? Queda de lado si el paralítico en ese momento era incrédulo y a partir de esta sanidad, pues creyó, ¿no? No. Como bien afirma, sería otra prédica, ¿no? Aquí lo que importa es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, y ya lo que nosotros no podemos hacer es estar especulando. La especulación no debe de entrar. Nosotros debemos de entrar dentro de la veracidad de lo que está escrito, de lo que se nos dice, se nos informa, y eso también nosotros. La Biblia dice, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, no podemos enseñar otra cosa.
lo que hemos oído de él ante muchos testigos. Si somos fieles, vamos a enseñar el texto en su contexto. Lo importante ahí es que mencionaba usted cuando menciona a Jesús hijo. Entonces ya no podemos decir que era un incrédulo, era un creyente. Era un creyente. Pastor, también vemos que se cumple el propósito de Marcos, de mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Exactamente. El propósito de este texto, ¿no? Sí, y el tiempo me está comiendo, pero yo quiero escucharlos porque quiero saber, como yo les dije la semana pasada, quiero saber que al terminar la clase en realidad fue efectivo. Si no, que el rector entonces contrate a otro. Pastor. Creo que su tiempo, su vida, su dedicación, su ministerio es tan valioso que no se puede echar a perder aquí con buenas intenciones. Ok. Ahora vamos a darle vuelta un poquito a Marcos y vamos a llegar al capítulo 5. Y el capítulo 5 nos cuenta otra historia. Y si van al versículo 21, 5:21, alguien que no haya participado, que pueda abrir su micro y leernos el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de la gran multitud y estaba junto al mar. Ok. Ahí, ¿qué me habla? ¿Qué me dice? ¿Qué me informa? Un nuevo evento. ¿De qué me tengo que enterar? Pastor Manuel, ¿de qué me tengo que enterar ahí? Bueno, que estaba Jesús, o sea, una multitud estaba ahí con Jesús, o sea, se reunió a él a la orilla del mar. O sea, iban a pasar una serie de sucesos interesantes, pero pues la multitud lo agolpaba, no lo buscaba. Ok. Ahora, gracias, Pastor Manuel. Ahora me está informando, lo primero que yo tengo que encontrar es que ahí me está marcando una división de texto. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra ribera, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban junto al mar. Yo tengo mi texto, verso 1 al verso 20. ¿De quién me va a hablar? El Gadareno, ¿no? El Gadareno. Yo tengo una Si pregunta. yo me lo... Sí dijo hace rato 21, ¿verdad? 5:21 o sí dijo 5:1. 5:21. Ah, ok. Era 5:21, porque quiero poner de relieve, o sea, como subrayado, que ya en el verso 21 ya no me va a hablar del Gadareno. El Gadareno, la historia, el texto del Gadareno se centra del verso 1 al verso 20 y en el verso 21 yo ya estoy en otra historia. Ok. Tenemos 20 minutos. Si lo leemos, nos despasamos o alguien lo puede leer en 2 minutos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y le contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuesen de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Gracias, hermano Sergio. Ok. Entonces, ¿qué tendría que ser lo primero que nosotros vamos a buscar en este texto? El histórico, contexto histórico. ¿Contexto histórico o contexto bíblico? Contexto bíblico. Lo primero es que tenemos que buscar el contexto bíblico. Esa es su tarea. Ya no lo vamos a ver ahorita, pero eso va a ser su tarea. Encontrar cuál es el contexto bíblico. Ya vimos dos ejemplos. ¿Les pongo un ejemplo más de cómo encontrar el contexto bíblico? ¿Damos otra pequeña ensayada de contexto bíblico? Sí. ¿Sí? Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1. Y en Romanos, capítulo 1, en el verso 17, encuentro algo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Heriberto, abre tu micro. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora les voy a regalar algo del libro de Romanos. Ese es la frase que fundamenta todo el libro de Romanos. Todo el libro de Romanos está sentado y gira alrededor de esa expresión. Ahora dice, como está escrito. Ya ahí me estoy dando cuenta que voy a leer un contexto bíblico. Ese contexto bíblico, ¿en dónde lo encuentro?
¿Quién lo dijo? Habacuc. Habacuc. Habacuc fue el que dijo, mas el justo por la fe vivirá. Ese, y Pablo desarrolla en 16 capítulos, mas el justo por la fe vivirá. Ese es un contexto bíblico. Salvador Alfredo León dice Habacuc 2:4. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando estamos ya relacionados con esto, yo entiendo que al principio va a ser más complicado, un poquito más difícil, vamos a como a disvariar un poco, pero yo les animo a que no se desanimen. Les quiero animar a que nos esforcemos y busquemos, no importa si me equivoco, no importa si hierro, lo importante es que me esfuerce y juntos vamos a aprender. Yo también estoy aprendiendo. Entonces, la tarea es encontrar cuál es el contexto bíblico. Ahora me voy a centrar. ¿Qué sigue después de que encuentre yo mi contexto bíblico? Ya podría ser el histórico. Casi el histórico entra cuando yo presento el libro. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos. Y yo quiero decirles que Marcos fue un libro que se escribió en Roma, se escribió para todos los creyentes, no tenía una finalidad solamente para los judíos, como sí lo tuvo Mateo. Y entonces ya estoy ahí hablando de un contexto histórico. Pero cuando ya estoy en un pasaje, estoy en un texto, yo tengo que basarme ya en mi contexto histórico del libro, no del pasaje. No es tanto así. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es el problema. ¿Cuál es el problema en el capítulo 5? Un hombre endemoniado. Un hombre endemoniado. Ese es el problema. Ahora les hago la pregunta. ¿Le trajeron un endemoniado a Jesús o Jesús fue al endemoniado? Jesús fue al endemoniado. Jesús fue el endemoniado. Ahora la pregunta es esta y es obligada. ¿Por qué motivo Jesús fue al endemoniado? ¿Deseaba sanarle? El endemoniado estaba aislado. ¿Deseaba sanarle, Heriberto? El demonio dio testimonio de que es el Hijo de Dios. Testimonio que es el Hijo de Dios. El endemoniado estaba aislado, estaban en un sepulcro. Jesús fue a él. Ok. Ahora miren. Perdón, te escucho. Para llevar a cabo también lo que dice que iba a liberar a los cautivos y el endemoniado estaba cautivo, ¿no? Encadenado. Ok. Ahora ahí voy. Contexto bíblico, ya lo vimos, ya se los dejé, les dejé una tarea para que hagan un ensayo, pero ahora les voy a enseñar contexto inmediato. Contexto inmediato dijimos que, ¿qué es? Los pasajes que en este caso, anteceden o preceden al texto que estamos Anteceden estudiando. o preceden. Ok, voy a pedirles de favor que ustedes lean o alguien que nos lea
versículos anteriores y por cuesta de tiempo no voy a leer todo el texto, pero por favor lean del verso 39 al verso 41 del capítulo 4. Yo le doy lectura, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo, al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, ellos, los discípulos, los 12 que habían estado en esa tempestad, tienen una pregunta. Ellos vivieron un milagro asombroso, pero después del milagro asombroso, ellos se quedan con un ¿what? ¿Qué? Ellos se quedan asombrados y se hacen una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿quién es este que aún el mar, aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es la pregunta? Es esa. ¿Quién se la hizo? Los discípulos. ¿Por qué razón o motivo Jesús fue al endemoniado gadareno? Para demostrar a los demonios dieron testimonio de quién era Jesús. No, Dice por su para demostrarle a los demonios, Para demostrarle a los discípulos. Por para su incredulidad. responderle, ya está ahí la respuesta. Manuel Ramos. Sí, bueno, sí, lo que usted menciona, ¿no? Que obviamente el espíritu inmundo dio testimonio de que él era el Hijo de Dios, pero por ejemplo, si nosotros vamos haciendo una remembranza en este evangelio, Jesús en algunas ocasiones hace referencia a la dureza y a la incredulidad de sus propios discípulos. Entonces ellos necesitaban también entender que él era el Hijo de Dios, el quien estaban ellos esperando. Ellos hacen una pregunta: ¿quién es este? Y entonces Jesús fue al endemoniado gadareno para responderles la pregunta a sus discípulos. La historia ya la leímos. Y el texto termina nuevamente reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos alabando a Dios por sus grandes maravillas. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hemos terminado esta clase. Ay, no le alcancé a escuchar la cita de Romanos. Romanos 1:17. Ah, está bien, gracias. Estaba bien. Perdone, pastor, ¿a dónde le mandamos la tarea? La tarea se las voy a preguntar aquí la próxima semana. No necesitan enviármela, la vamos a ver. Vamos a tomar unos minutos para analizarla entre todos y ojalá que todos concordemos con lo mismo. Pero nos vamos a dar cuenta que de repente cada quien va a tener su propia intención, su propia percepción, su propia visión, y eso nos da una perspectiva diferente. Cuando todos empezamos a ver el contexto, porque es uno solo, es lo mismo, pero tenemos que verlo todo. Nos vamos a dar cuenta que a veces los marcos de referencia no son nuestros mejores aliados. Bueno, pues vamos a orar esperando en Dios y pidiéndole que este tiempo haya sido de bendición, de provecho y que todos estemos conociendo a través de la Biblia más a Jesucristo, Hijo de Dios. Manasés, ¿podrías hacer una oración para cerrar este tiempo? Amén, pastor. Vamos a orar, que el Señor tome el control de todo y que Dios bendiga su vida y la vida de los que están también a través de esta plataforma.
Bendito Dios y buen Padre que estás en gloria, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, porque nos permites estar, Señor, enlazado en esta plataforma que también, Señor, es un medio de poder llevar tu palabra a través, Señor, de que cada uno de mis hermanos puedan también entender y capacitarse, oh Dios. Te doy gracias por cada vida presente, por cada vida, Señor, que hoy está aquí. Permite, Señor, abrir cada vez más, Padre, nuestro entendimiento para poder, Señor, ser, Señor, de bendición sobre cada uno, Señor, a través de que tu palabra nos enseña de que podamos nosotros llevar las buenas nuevas, Señor, a diferentes lugares. Te doy gracias por la vida, Señor, del pastor y por todos los que hoy están aquí, consiervos también tuyos, Jesús. En el nombre poderoso de aquel que vive y reina para siempre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Yo quiero decirles a todos, consideren que son personas, hombres y mujeres que Dios tuvo por fiel. Cada uno de ustedes fue tomado por Dios como hombres y mujeres fieles a su palabra. Siendo nosotros viles pecadores, Él nos tuvo por fieles y nos ha llamado a esta labor tan gloriosa como es anunciar las buenas nuevas de salvación. No se desanimen, no se desalienten. Felicidades por tomar un tiempo para estudiar, para prepararse, porque se trata de la obra más gloriosa en este mundo, la obra de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga, que pasen excelente día, excelente semana. Nos vemos aquí el próximo martes, 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos.